Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, nosotros tenemos nuestro curso bíblico y hoy estamos estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aquí nos habla de la profecía de Natán. Recordemos los primeros versículos. Hoy queremos subrayar el versículo 5, en que dice: Ve a decir a mi siervo David, así dice Yahvé, ¿piensas tú construirme una casa para que habite en ella? Esta es la pregunta que le hará entonces el Señor a David. Ya sabemos por la presentación que ahora volveremos a repetir un poco y mirar cuál es la problemática, porque esta pregunta en el versículo 5 de parte del Señor para con David. Cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa y Yahvé le había concedido todo lo que deseaba frente a sus enemigos de entorno, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios permanece en una tienda. Natán respondió al rey: debes hacer lo que tienes en mente, pues Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche Yahvé dirigió la palabra a Natán: ve a decir a mi siervo David, así dice Yahvé, ¿piensas tú construirme una casa para que habite en ella? Veamos entonces nuestro contexto primero, el contexto histórico, cómo encontramos este texto, este versículo, el versículo 5, y cuál es lo esencial y lo fundamental que nos quiere enseñar hoy la palabra de Dios. Se enmarca en un momento crucial del reinado de David, ciertamente. Él ya había consolidado su poder político. Recordemos que el libro de Samuel es un libro político, por lo tanto, para políticos. Y después de que él haya consolidado este poder político y también haber conquistado Jerusalén y por lo tanto establece su reino, establece su poder allí en Jerusalén, teniéndola como capital después de haber vencido a los jebuseos, ciertamente. Y entonces, una vez que él consolida este poder, ahora él mismo dice que quiere construir un templo para el Señor. Es después de una reflexión que David está haciendo y es también signo de gratitud, evidentemente. Ñande Yara, awiyeme esende ayeva porque denda shere ya inde sherendu shaha con arabuiqueri amosembaja con entonces ya veré cómo hago. Es decir, Jerusalén como el centro que vamos a hacer nosotros, o ya es el centro de donde se consolida su poder sobre todas las tribus de Israel. Pero entonces, o calculáis, y entonces Ñande Yaramba, el ayapota, porque dayapomo ainagurico se ayapoeco. Y por lo tanto, David desea construir un templo a Yahvé, signo de gratitud y por otra parte también de estabilidad
nacional. Con eso está diciendo, desde aquí el poder se va a irradiar sobre todas las tribus, sobre todo el territorio de Israel. Es una de las conquistas grandes entonces que David estaba haciendo. Es interesante cómo el autor sagrado y cómo la Biblia también nos va presentando y diciendo que David, para conquistar incluso el reino, lo hace en una forma gradual. Boom, de repente, y lo conquista y ya se queda con eso, sino que gradualmente, va uniendo a las tribus, va uniendo así los que se unen y sobre todo sus adeptos, digamos, de cierta manera. Después de la muerte de todos estos personajes que ya conocemos, comenzando con el rey Isbosheth, queriéndose congraciar con David, pero no se va a llorar porque después justamente David les manda matar a estos que fueron asesinos del rey Isbosheth. Bueno, aquí Dios, a través del profeta Natán, le va a decir todo lo contrario. Pendere a quese, pendere a seina, tenapere coavena punto ume, dayaya pomo hay vendere haisa. ¿Por qué? Y porque Dios es el que dirige la historia, ni que ñandere saraiti en el libro de Samuel o en los libros históricos. Y si estos libros son libros políticos, como decimos, entonces tenemos que tener muy en cuenta, porque la palabra de Dios que aquí se reflexiona, siempre están apuntando primero donde Dios es el centro y Dios es el que dirige la historia. Peñan de Yara y Potao, ve a la Yapona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer David y qué es lo que tienen que hacer los demás? Descubrir, entender cuál es la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más. Ñan de Yara Antiguo Testamento. En una soleada plaza de San Pedro este domingo de Pentecostés, el Papa León XIV ha presidido la Santa Misa ante miles de fieles procedentes de muchos países. En su homilía recuerda lo que ya dijo Benedicto XVI en 2005, que el Espíritu Santo nos sacude a abrir fronteras y supera la ruptura iniciada en Babel. La Iglesia debe llegar a ser siempre nuevamente lo que ella es. Debe abrir las fronteras entre los pueblos y derribar las barreras entre las clases y las razas. En ella no puede haber ni olvidados ni despreciados. León XIV después traza una ruta clara para conseguir una iglesia de hermanos y hermanas libres en Cristo. Para ello ha destacado 3 dimensiones esenciales de la acción del Espíritu. La primera, dice, es interna. Rompe las barreras del egoísmo, del individualismo y del miedo, haciendo espacio en nosotros al amor. El Espíritu Santo viene a desafiar en nuestro interior el riesgo de una vida que se atrofia, absorbida por el individualismo. Pero también nos recuerda que el Espíritu de Dios actúa entre las personas y nos impulsa a vivir relaciones auténticas y sanas. Cuando el amor de Dios mora en nosotros, somos capaces de abrirnos a los hermanos, de vencer nuestras rigideces, de superar el miedo hacia el que es distinto. Además, denuncia con firmeza las formas de violencia y dominación, citando con dolor los recientes casos de feminicidio. Pienso también con mucho dolor en los casos en que una relación se intoxica por la voluntad de dominar al otro, una actitud que frecuentemente desemboca en violencia, como desgraciadamente demuestran los numerosos y recientes casos de feminicidio.
Un llamado final a poner en práctica el mandamiento del amor y un recordatorio de que el Espíritu rompe las fronteras y abate los muros de la indiferencia y del odio. Ha sido este el mensaje final del Papa León XIV en un mundo desgarrado por guerras y migraciones forzadas. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos esta fiesta de San Bernabé Apóstol, una característica muy linda de Bernabé como apóstol. Yo suelo decir que Bernabé como figura y como actitud es como esa esponja. Ante las dificultades y ante los problemas, siempre Bernabé es capaz, ¿verdad?, de solucionar las situaciones de tensión que existen entre los hermanos en la comunidad. Escuchamos hoy, en esta fiesta de San Bernabé, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 21b, hasta el 26 y luego el capítulo 13 del 1 al 3. En aquellos días muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Es interesante, ¿verdad? Y lo describe luego con esta característica. Bernabé era bondadoso. Desde la palabra de Dios, Bernabé siempre es una esponja. Ante los conflictos, ante las dificultades, ante las tensiones más grandes, Bernabé es capaz de poner el famoso paño frío. Primero, él va y exhorta, dice, a los fieles a que vivan con un corazón firme. La bondad, estoy pensando en esa persona bondadosa, afable, que es capaz, ¿verdad?, de llegar al corazón y de llegar a lo más profundo de nuestra vida. Humiago ese yo que fuera lleva la opocoña andereje las fibras más íntimas de nuestro corazón y de nuestra vida, y eso nos ayuda también a nosotros, ¿verdad?, a salir de nosotros mismos para ponernos en manos de quien nos está anunciando la buena noticia y nos está mostrando el camino. Pero no termina todo ahí, porque hoy nos cuenta, dice que él después de ahí partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía y ahí vivieron juntos todo un año en esa iglesia. Queridos amigos, ustedes saben que a Saulo no es que le querían tanto, pero gracias a Bernabé, justamente Saulo puede ir entrando, insertarse dentro de una comunidad que al comienzo tenía mucho prejuicio de Saulo o de Paulo, con el cambio del nombre porque el Señor le había tocado y también ahora le había llamado entre sus discípulos, pero sobre todo después como apóstol y apóstol de los gentiles. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología.
películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Dos minutos para Dios. Detalles del más grande sabio de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Era un gran devoto de la Virgen María. En el margen de muchas páginas de sus escritos escribía Ave María. Frecuentemente la invocaba diciendo: Trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Hizo una magistral explicación del Ave María. A ella le pedía que le consiguiera la asistencia del Espíritu Santo. Y en verdad que se la obtuvo. Porque uno de los más preciosos regalos que Nuestra Señora les concede a sus devotos es una gran infusión del Espíritu Divino. Una de las gracias más preciosas que la Virgen obtuvo para Santo Tomás fue una gran fortaleza para mantenerse totalmente puro hasta el último momento. A ella le había consagrado su pureza y ella le ayudó a defenderla victoriosamente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. El capítulo 7, en este caso, nos centramos hoy en el versículo 5, cuando le dice así. Así dice Yahvé: ¿piensas tú construirme una casa para que yo habite en ella? Entonces, no será el hombre, vamos a decirlo así de cierta manera, el rey David, quien va a construir entonces la casa, porque cuando se nos hace esta pregunta retórica, es como para responder, ¿verdad? Y decíamos que Dios le invierte incluso esa lógica de Natán, porque Natán fue consultado por David, y Natán responde: debes hacer lo que tienes en mente, pues Dios está contigo. Y ya la vienen pea bandera y potágina, pea la balandera y ya posee arena. Y bueno, el Señor está contigo, así que en deicatún mare ya pove recalcular, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Pero sin embargo, Dios ahora va a invertir, va a poner patas para arriba un proyecto humano, incluso el proyecto del profeta, porque el profeta le da verde, luz verde, y ya de lo que te dicta tu corazón. Y entonces, queridos amigos, aquí, cuando nosotros estamos reflexionando sobre esta construcción del templo, ¿por qué David está queriendo construir también el templo? Ya dijimos algo, ¿verdad? Pero siempre en el pensamiento bíblico y el Antiguo Oriente de por sí,
Los reyes, ¿qué es lo que solían hacer? Y construir justamente templos. Y de esta manera ellos estaban legitimando su poder. Legitimar el poder. O lleva peñas de árabe, pero con esto están diciendo, si nosotros podemos construir templos, si nosotros podemos poner aquí a Dios en medio de nuestra sociedad, donde Dios sea el centro, donde Dios sea Él quien dirige, porque nosotros consultamos a Dios, entonces legitimamos nuestro propio poder. Esta ya es una gran enseñanza, ¿verdad? Porque ya tengo al revés. Ya tengo, JPA de nuestra sociedad. Y más todavía porque sabemos que después, cuando vos robás, cuando vos sos una persona injusta, cuando vos estás haciendo cosas indebidas contra los mandamientos justamente de Dios, evidentemente que entendiendo se ve y oye y peñan de yara y andejina, porque o poco pena pues tu une, toca por su conciencia. Entonces la arañamiento uno ginare, pues uno de calcular, bueno, ¿qué es lo que Dios me pide? Hacerse esa pregunta ya es una pregunta bastante comprometedora. La mañana de comprometer. Porque la sea el año de yara yeruya se va ella pone año pues no va mañana y cuá va eva el año de yara hoy potada para su pueblo y para su gente. O vea el año de político cuando y cuá sí va a peña de yara, ¿verdad? O quieren saber mucho de Dios, ¿saben cuándo? Cuando se están candidatando. Hay cuantos moiles religiosos, hay cuantos maoya lleva los yerureas, o joña bendecica, o ya popea, o ya poamoa, siempre en función de un utilitarismo religioso. No sé si ustedes se dan cuenta. A la belleza se pega mentira. Y Pinocho. ¿Por qué? Y porque esa es la realidad. Entonces, estamos haciendo lo que se dice en una terminología un poquitito más difícil. Es la dicotomía religiosa, es decir, ya separamos al hombre, separamos a la persona, como si fuese un elemento simplemente lo que nos une a Dios y otro elemento lo que nos hace encargarnos, trabajar y vivir sobre la sociedad para ayudar y para llevar adelante, organizar. Y sin embargo, los libros históricos, justamente, por eso yo le estaba diciendo que este libro es un libro político para políticos, nos está enseñando y nos está diciendo que Dios siempre debe estar en el centro. Aquí, los reyes siempre solían construir los templos para los dioses. Sin embargo, el mensaje divino en este versículo está revelando una teología profundamente antipagana y teocéntrica. ¿En qué consiste? Dios no depende del hombre ni de las estructuras materiales. Usted con la dice ñandeína cuando te hace esta pregunta retórica el Señor. Hasta en la tonalidad nosotros de nuestra voz podemos decir, de cochita se la se templona. ¿Viste? Nosotros así con los gestos, con los símbolos, entendemos mucho mejor cómo leer y qué es lo que está diciendo este texto de la Biblia. De Moán, de la construida se la se templona, la se templona, Dios está hablando. Así habla Yahvé, te dice luego. ¿Piensas tú construirme una casa para que habite en ella? De vigoremo a la derilla poda se la se templona. Se dan cuenta que la tonalidad y la forma, nosotros aculturando un poco a nuestro lenguaje, etcétera, etcétera, ya entendé por una veina, peña de yara, y la vive, ¿verdad? Dios entonces no depende del hombre. Dios no depende de ninguna estructura material. Y su plan no se subordina a la situación y a la iniciativa humana. Jamás Dios se va a subordinar quiere decir está por debajo de el hombre a calcularse la llevando. Dios es el que dirige la historia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y quisiera hacer con ustedes una breve reflexión sobre el Sagrado Corazón. Como ustedes saben, la Iglesia dedica todo el mes de junio a honrar al Sagrado Corazón. ¿Y cómo comenzó esto? Tratando de resumir al máximo la historia, San Bernardo en el siglo XII orienta el amor hacia la humanidad de Cristo. Santa Teresa de Jesús, en Ávila, veía a Cristo como el hombre que la enamoró. Santa Margarita María de Alacoque, en Paray-le-Monial, da inicio a la devoción pública, que no sea solamente de algunos santos, algunos monjes, monjas consagrados. Pío IX, en el año 1756, lanza, por decirlo así, adopta la fiesta para toda la Iglesia. León XI escribe una encíclica preciosa sobre el Sagrado Corazón. Y después algunas congregaciones incluso se dedican a promover la devoción al Sagrado Corazón. ¿Y cuáles son las ventajas? Miren, en mayo de 1673, el corazón de Jesús le dio a Santa Margarita María de Alacoque, para aquellas almas devotas a su corazón, las siguientes promesas. Esto es lo importante. Jesús le dijo a Santa Margarita: quiero que extiendas mi devoción por todo el mundo. A una humilde monjita, hermana de clausura. ¿Y cómo lo iba a hacer? Es Dios quien camina en nuestros zapatos, es Dios quien actúa en nosotros. Y le dio unas promesas que están vigentes después de 500 años. Primera, les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Cuando alguien dice, yo ya no puedo en el matrimonio, si hicieron las cosas bien hoy, desde luego hay muchísima irresponsabilidad, se casan por casarse, se casan sin saber ni por qué. En cambio, los que han hecho las cosas bien y los que se mantienen unidos, los que tienen esta devoción, que si en el matrimonio hay que perdonar, hay que continuar, hay que seguir, en el sacerdocio, mi estado de vida, llega un momento en que me canso, es difícil, porque tengo que estar viviendo para los demás. Les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Los solteros, por el motivo que sea, porque no he encontrado el amor de mi vida, porque estoy cuidando a mis padres. Qué difícil vivir la soltería. Les daré las gracias necesarias. Y si nos metiéramos a hablar de cada vocación particular, yo soy médico, yo soy abogado, ¿se puede ser político honesto? Te daré todas las gracias. ¿Se puede ser un médico que no se aproveche de la situación de las personas simplemente para sacar más dinero? ¿O un médico, vaya contradicción, que se dedique al aborto? Les daré las gracias según su estado, su condición de vida. Segundo, les daré paz a sus familias. Cuando Jesús resucitó, la primera palabra que dijo a los apóstoles fue paz a vosotros. No les dijo ganamos, no les dijo resucité, no. Paz a vosotros. Porque sabía nuestro Señor que la felicidad en gran parte depende de la paz. La felicidad no es tener muchas cosas, no es cumplir todo lo que nos propusimos en la vida. Vivir en paz.
les daré paz en sus familias. Tercera, consolaré a todas estas almas en sus penas. No dijo, les quitaré las penas. Todos tenemos que cargar con nuestra cruz. Esta vida es una lucha, pero las consolaré en sus penas. Es decir, mi yugo es suave y mi carga ligera. Conmigo se puede. Cuarta promesa, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Qué belleza cultivar la devoción al Sagrado Corazón diario, no solamente durante el mes de junio, diario, todos los días. ¿Por qué? Porque mientras somos jóvenes ni siquiera pensamos en la muerte. Grande error. Cuando nos llegue la edad madura, la ancianidad, cuando nos dicen que tenemos una enfermedad incurable, cuando tengamos un accidente y estemos con la conciencia de que estamos muriendo, estamos en una ambulancia, seré su refugio durante la vida. ¿Qué significa refugio? Un lugar al que te acercas, en donde pones todas tus esperanzas, refugio, y sobre todo a la hora de la muerte. Pero para esto significa que tenemos que vivir la devoción, vivir con Jesús, para morir con Jesús, para resucitar con Jesús. Quinta, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Las empresas no son restaurantes, agencias de coches, no, hay mucha gente que pone negocios y después le va mal. ¿Cuáles son las verdaderas empresas? La empresa de mi vida, mi sacerdocio. No la tiendita que tengo de artículos religiosos. La empresa de mi vida es mi sacerdocio. La empresa de tu vida es tu matrimonio, tu familia, tus hijos. La empresa de tu vida es tu apostolado, todo el bien que quieras hacer por los demás. Esas son las verdaderas empresas. Pues dice, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Sexta, los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia, como le pasó a la mujer samaritana, como le pasó a la mujer pecadora, como le pasó a Zaqueo, como le pasó a San Pedro, que en un momento pecó, negó. Océano de misericordia. Cada uno trate de repasar un poquito lo que ha hecho en su vida y dice, Dios mío, ¿cómo pude caer tan bajo? Devoción al Sagrado Corazón para encontrar el océano de su misericordia. Séptimo, las almas tibias se volverán fervorosas. Todos los males de este mundo no dependen de los malos del mundo, sino de la frivolidad, de la tibieza de los que nos decimos buenos. Si todos nosotros a partir de hoy incrementáramos de verdad nuestra devoción al Sagrado Corazón, ¿cómo cambiaría todo el mundo? Hagámoslo hasta por apostolado. Octava, las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. A lo mejor aquí está hablando especialmente para todas las almas consagradas, que sí tienen ahí en la mente, ¿no? La perfección, la caridad, la santidad. Alguna gente ni se preocupa de esta palabra tan grande. Y sin embargo, la santidad es para todos. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Sed santos como yo soy santo. La santidad es para todos. ¿Por qué no todos hemos hecho la opción? Mira, las almas fervorosas harán más rápidos progresos en la perfección. Novena, bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. ¡Qué bendición tan grande! No basta con poner un cuadrito, no basta con poner una imagen, una estatua, no. Venerada. ¿Qué significa venerada? A lo mejor le pones un cirio, a lo mejor cuando entras a tu casa le das un beso, ya sabemos que es de metal, es de bronce, es de tela. No estás besando un bronce, es a lo que significa. Te amo, Señor. Por eso te pongo tu imagen en un lugar en donde cada vez que te vea me recuerde a ti, como cuando tenemos una fotografía. Saco mi cartera y veo la foto de mi esposa. Entro a mi despacho y veo la foto de mi mujer, mi marido, mis hijos. Y por eso, desde que entro a mi despacho, mira mi familia, qué belleza. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Décimo,
Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Qué responsabilidad para mí como sacerdote tener esta devoción al corazón de Jesús. Porque me encuentro con una cantidad de gente que no quiere volver al matrimonio, que no quiere perdonar, que no quiere rehacer la familia, que no quiere ser honesto en los negocios. ¿Los voy a mover yo por mis palabras, por mi don de gentes, por mis habilidades? El único que mueve es Dios. Yo soy un simple colaborador. 11. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Imagínate cuando volvieron los 72 discípulos felices diciendo que habían expulsado demonios, que habían curado gente, y les dice Jesús: no se alegren por los demonios que expulsaron, alégrense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Es decir, nos está hablando de nuestra salvación. Grabaré para siempre en mi corazón, que es lo más sagrado, de aquí nadie te saca, aquellos que propaguen esta devoción. Y última, 12, yo te prometo, le dice a Santa Margarita, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Queridos amigos, seguimos con Yante Yara Ñe, Antiguo Testamento. Recordemos que estamos con este capítulo 7, segundo libro de Samuel, el versículo 5. Así dice Yahvé: ¿piensas tú construirme una casa para que habite en ella? Aquí entonces, con esta pregunta retórica, al mismo tiempo, queridos amigos, es medio una pregunta medio sarcástica del autor sagrado, que pone en boca de Dios como diciendo: de David, de construirte la cerogana, de viola yapota. Como diciéndole, Mapion, de la yapota. Soy yo el que dirige la historia, se dan cuenta. Hay algunas palabras claves que tenemos que entender, ¿verdad? Para comprender también lo que el autor sagrado nos quiere enseñar aquí. Como llamándonos la atención, diciendo, de la construirte la cerogana, Mapion, de la construirte la cerogana. Dios, ¿verdad? Que le dice, ya dijimos que en este sentido, Dios no depende absolutamente del hombre. Tampoco depende ni dependerá de estructuras materiales, sino que aquí tenemos que entender que el plan de salvación absolutamente se subordina a la iniciativa humana. Tenemos una palabra clave en hebreo que es beit, que quiere decir casa, ¿verdad? Beit. Ahora, el hebreo beit, que puede significar templo, hogar, incluso la casa de David, por ejemplo, cuando decimos, se refiere a su linaje, se refiere a su dinastía. Y por eso que este término, beit, es importantísimo en la teología davídica.
David quería construir un Beit, es decir, una casa para Dios. Pero Dios responde que Él construirá un Beit para David. Se la construita de se, le dice Dios, y no vos para mí. Entonces, no es el hombre quien construye para Dios, sino Dios quien edifica la historia de salvación sobre el hombre elegido. Entonces, Peñan de Yara en lo construía, pero se dan cuenta que Beit, decíamos que era hogar, era historia, era camino. A operar ego, entonces, mala, oñe moya tendo taisaramola, o esa caja ñandela, ñandera pena, allá huera japona, ahí está el Señor, ahí está Dios. No es el hombre, entonces, quien construye para Dios, sino que Dios es quien edifica la historia de la salvación. Vamos a mirar otro. Cuando dice, vi a Abdi, Baela Abdi, Abad, ¿verdad? Entonces siervo, Abdi, mi siervo. Justamente proviene del verbo siervo o esclavo, ¿verdad? El abad, el que se pone al servicio de. Shabe Yemoí, Shabe Mejina, siempre al servicio de, siervo o esclavo. David es llamado mi siervo, título honorífico usado también para Moisés, mi siervo. Imagínense, entonces Moisés ahora también se utiliza esta terminología nada más y nada menos que con el rey David, ¿verdad? Y también con los grandes instrumentos de Dios. Dios que utiliza con aquellos profetas, aquellos videntes, aquellos que actúan dentro de la Biblia, dice, pero para construir, para realizar, para entrar. Esta significación indica obediencia, indica misión, elección de vida. No solo jerarquía. No quiere decir jerarquía, sino que nos está diciendo que hay obediencia, hay una misión y hay una consecuencia. Por eso, la tradición católica siempre, cuando va a poner un título a algunos de estos párrafos que nos hablan de Dios, siempre te mira un poco como una prefiguración de Jesucristo. Estamos en el Antiguo Testamento. Cristo es el Nuevo Testamento. Pero hay como una prefiguración, es decir, para que entre, para que entienda y para que sepa qué significa. Ahora, el siervo por excelencia que hizo todos estos preparativos para la construcción del templo, porque oye, preparáis, pero este título que prefigura a Cristo, queridos amigos, el siervo procura encontrar, saber quién es, ¿verdad? Este que se aleja. ¿Quién es esta persona que está yendo? Y por eso se pregunta continuamente. Y él sobre todo también, es decir, el David en este caso, procura entender por qué esta respuesta del Señor. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Como el mago Elimás se opuso a que le predicaran la palabra de Dios al procónsul romano de la isla de Chipre, Sergio Paulo, los apóstoles Bernabé y Saulo lo reprendieron y en el acto quedó ciego. A la vista de este prodigio, el funcionario romano se convirtió y les dio carta blanca para que continuaran catequizando en todo el país, y en adelante su piedad, ecuanimidad y probidad en la administración fue tal que Saulo tomó su nombre y a partir de ese momento se llamó Pablo. El rumor de este milagro y muchos otros que realizaron en su periplo llegó a oídos de los habitantes de Listra, a donde entraron levantando a un paralítico que salió corriendo para anunciar la llegada de ellos. Entonces el pueblo, liderado por sus sacerdotes paganos, creyeron que Bernabé y Pablo eran las encarnaciones de Zeus y Hermes y quisieron sacrificar varios toros en su honor. Pero los apóstoles se opusieron vehementemente, argumentando que eran simples mortales y que los milagros los había hecho era Jesucristo, el Dios verdadero, de quien eran sus enviados. Pues airada la multitud que los tomó por impostores, los apedreó, y Bernabé tuvo que arrastrar a su compañero, que por poco pierde la vida, fuera de la ciudad. Pero al otro día Pablo estaba sano, y entonces sacudieron el polvo de sus sandalias y se alejaron de allí dando gracias a Dios. Bernabé, que había nacido en Chipre en el seno de una tradicional familia judía de la tribu de Leví y por lo tanto estaba destinado a ser rabino, fue enviado desde muy joven a la prestigiosa academia de Gamaliel en Jerusalén y allí trabó amistad con otro alumno llamado Saulo, pero los caminos de los dos se bifurcaron, porque mientras el de Tarso, o sea Saulo, se convirtió en judío ortodoxo y perseguidor de los seguidores de Jesús, Bernabé quedó subyugado por las enseñanzas del Salvador en la explanada del templo y se sumó al grupo de los 72 que lo acompañaron en sus 3 años de vida pública. Tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se encontraron de nuevo en Jerusalén cuando Pablo retornó de Damasco ya convertido, pero como por su pasado los apóstoles desconfiaban de él, Bernabé los convenció de su sinceridad y por orden del Espíritu Santo, el colegio apostólico en pleno los ungió apóstoles y los enviaron a Antioquía, en donde cosecharon innumerables conversiones entre judíos y paganos, y por eso la iglesia los reconoce como los apóstoles de los gentiles, y además porque ellos creían, en contraposición con otros apóstoles, que para los cristianos no era necesaria la circuncisión, y su teoría fue aceptada universalmente. Al cabo de algún tiempo se volvieron a separar y Pablo partió con Silas al Asia Menor y Bernabé se fue con su sobrino Marcos, el futuro evangelista, a Chipre, en donde su fecunda labor evangelizadora, que llevó a los pies de Cristo a toda la isla, dejó vacíos los templos paganos y las sinagogas, por lo que surgió un complot en su contra y a través de una visión Dios le anunció su pronto martirio. Y entonces Bernabé mansamente se preparó para ese aciago paso y ordenó a Marcos que se alejara y solo retornara para sepultarlo. En efecto, una turba exacerbada por sus enemigos lo apresaron y en las afueras de la ciudad de Salamina lo lapidaron según la tradición el 11 de junio del año 70. Por la noche su sobrino lo sepultó y en el 388 el obispo de Salamina, Antemo, a él le fue revelado en un sueño el lugar de su sepultura y al exhumarlo San Bernabé estaba incorrupto y con una copia de su puño y letra del Evangelio de San Mateo sobre su pecho. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al apóstol San Bernabé que nos dé entereza para difundir el Evangelio. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo, ser un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Padre, ha llegado la hora, glorifica tu nombre, es mi ser el que muere, para que seas tú el rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con esta teología de este capítulo 7, el versículo 5 principalmente, del segundo libro de Samuel. ¿Qué es lo que le dice? El Señor le pregunta y le dice: ve a decir a mi siervo David, Ñande Yara, a Natán. Así dice Yahvé: ¿piensas tú construirme una casa para que habite en ella? Entonces, este versículo, primero tenemos que saber que es el inicio de la alianza davídica.
es la alianza. ¿Por qué? Porque vendrá la dinastía desde ahora, que será la dinastía de David. Es una promesa, por lo tanto, mesiánica, que va a desembocar, es decir, su plenitud en Jesucristo. Primer elemento esencial. Pero hay un segundo elemento que parece que es un rechazo, ¿verdad?, que el Señor le está haciendo. Por anduyo, debio de Avilar y Yapota, tú piensas construirme a mí. Pero sin embargo, más que un rechazo de David, queridos amigos, entendamos que la palabra de Dios es siempre un libro de pedagogía, es decir, se cañan de moro y para la yaguatataina. ¿Y qué vamos a hacer? Es educativo. El libro bíblico, el libro que encontramos aquí, el pensamiento bíblico siempre es un pensamiento educativo. Por lo tanto, Dios educa a su ungido en la humildad y lo prepara para algo mucho más grande. Pero en la humildad. Y eso te va preparando para algo mucho más grande. Porque la soberbia, hubiera condense y ane pillanda y gusto y leñe monguetala y soberbia. Hubiera coñande y sobrador. Puede ser que sepa muchas cosas que eso, pero no es, queridos amigos, el obrar de un cristiano. Dios no mira esos corazones, ¿verdad? O podemos decir incluso que mira medio con desprecio porque ñan de sobrador. Eso es casi como considerarse un Dios. Shela y Cuapa, vean la famosa, la Shela y Cuapa estaban en la Isea y oye, Shela y Cuapa, se ve también sabe más, Shela y Cuapa, ese es un sobrador, pero en realidad es un orgulloso. Y ese es un soberbio, no tiene la capacidad de entender y saber que somos Yaguaireí, es decir, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Sócrates y Macuevea. Y la palabra de Dios con mayor razón, ¿verdad? Y bueno, pero continúa aquí, queridos amigos, con otros elementos esenciales, porque hablamos de la casa de Dios que será edificada, será el trono eterno de ¿quién? Del Mesías. Este trono, en donde Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de David, se convierte en el verdadero templo. Ya que ver. Entonces el verdadero templo que es construido o que debe ser construido en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, el templo la aña construida la vida de Jesús en tu propia casa, la vida de Jesús en tu propia nación. Entonces, la casa que Dios edificará será el trono eterno del Mesías. El Mesías quiere decir el Salvador. Y entonces quiere decir que la salvación, queridos amigos, en la medida en que nosotros entendemos lo que Dios nos pide, este será el camino de el Mesías que llegará en medio de nosotros. Por lo tanto, es eso lo que lo convierte en un templo, en el verdadero templo. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica enseña que el templo de Dios es la Iglesia, cuerpo y sangre de Cristo. Y cada bautizado es piedra viva de este templo espiritual. Por lo tanto, queridos amigos, este versículo 5 nos anima a nosotros a ser moradas vivas de Dios. Moradas vivas de Dios. Peñande recobe. Peñandere tepu, peñande ya morada. La casa de Dios tiene que ser tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Y por lo tanto, no es el reconstruirle casas materiales, ¿verdad? Sino que el Señor se digne, atención, que el Señor se digne a dejar, que es lo que se presenta como voluntad del Señor. Va el añan de yara hoy potañan de hoy, ¿verdad? Y entonces en esta medida en que nosotros entendemos, vamos a construir el verdadero templo, como decíamos, que comienza con nuestra propia vida.
No hay entonces cosas externas, sino que son elementos fundamentales para que se pueda construir el reino de Dios. La soberbia, va a haber una construimos ahí. Porque la gente intuye, oye, y sobrador, entonces me dijo, ¿qué más hay allá? Muy bien, queridos amigos, hay mucho más para reflexionar sobre esto. Les dejo ahora la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.